Cuando hablamos de marketing político, entonces estamos hablando de recolección de información. Y para eso tenemos que tener claro que cuando recolectamos algún tipo de información tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Las fuentes teóricas, y es importante tener una fuente teórica para poder entender la dimensión de lo que estoy hablando. Tengo que saber qué aspectos yo necesito entender y visualizar. Y por supuesto, no solo la parte vivencial y teórica, sino también el análisis de los mismos. Entonces, cuando hablamos de una matriz de recolección, tenemos tres variables importantes. Las fuentes teóricas, el aprendizaje countervivencial que debo de tener, pero también los casos que debo de explorar. Vayamos hablando cada uno de ellos despacio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fuentes teóricas? Para poder recolectar información tengo que responder a un modelo, es decir, saber sobre qué modelo yo voy a trazar mi información. Si va a ser un modelo lineal, si va a ser un modelo conductista, si va a ser un modelo cognitivo, si va a ser un modelo dual, es decir, donde van a haber apreciaciones directas, o va a ser un modelo multidual. Es decir, van a haber diferentes tipos de información. Marvin, ¿por qué es tan importante la fuente teórica? Porque la fuente teórica me ayuda a entender qué cosas voy a realizar. Si usted no tiene una fuente teórica, es decir, no responde a una información basada sobre un fundamento, entonces usted no va a saber qué elementos debe de contemplar, qué tipo de estrategia puede impulsar, qué elementos le van a permitir tomar en cuenta al momento de recolectar información y va a improvisar. Y lo peor que usted debe hacer es la improvisación. Las fuentes teóricas entonces son aquellas que me permiten tener claros qué modelo voy a seguir, qué clase de información necesito, qué tipo de público en este caso voy a explorar, qué es lo que necesito explorar. Entonces, la fuente teórica, entonces lo primero que yo debo de hacer es analizar lo teórico que un modelo me ofrece. Y yo quiero compartir con ustedes dos clases de fuentes que son las que más van a necesitar. La primera fuente teórica que usted debería de visualizar es la forma, y se lo he repetido acá, la forma conductual o la forma conductista. ¿Qué es la repetición? Usted de repente tendrá que utilizar la repetición dentro de lo que es un proceso de marketing político. ¿Por qué? Porque la repetición es válida. Porque la repetición es parte del posicionamiento, porque vivimos en una cultura en donde no basta con mencionar, basta con repetir. La fuente teórica me permite saber qué sistema funciona y una de las partes, no el totalitario, pero uno de los modelos que debemos ocupar es el conductista, ¿verdad? El conductista me establece una repetición constante. Me refiere al reflejo condicionado, que es decir, el reflejo condicionado es la preparación constante de una frase en donde la persona pueda entender, conocer o identificar que estoy hablando de una persona, que estoy hablando. Eso es lo que me permite el modelo conductista. Entonces, yo debo recoger información, como por ejemplo la información que se puede alojar en la cabeza de alguien. ¿Qué clase de información yo podría recoger? Es el modelo. El primer modelo que yo le sugiero es un modelo conductista. ¿Qué cosas puede la persona no olvidar? La primera elemento que no va a olvidar, indudablemente, es la prosa. Lo bien escrito, lo bien redactado, o todo lo contrario, lo antónimo de esto, que se haga en una forma adrede. Usted sabrá que estamos refiriéndonos a esos elementos que se están en las redes sociales. Cuando usted, en este caso, hace lo antónimo, es decir, hace lo contrario de lo que es lo real. La fuente teórica, primero, el modelo que usted debe de tener claro, es un modelo que responda a una repetición constante. Ese es el modelo conductista. El segundo modelo que le sugiero yo es el modelo cognitivo. ¿Qué es esto? El uso de la razón.
¿Cómo puedo persuadir yo a este grupo de personas? A través del uso de la razón. El uso de la razón me permite a mí primero visualizar los sentimientos, visualizar la lógica, pero también visualizar la forma en que piensan las personas. Y eso, al momento de recolectar la información, me establece rangos mínimos de poder generar propuestas directas. Entonces, las fuentes de recolección son importantes. Las fuentes de recolección me permiten a mí generar elementos mínimos necesarios con precisión. Y esto me va a poner la base de analizar la información para generar propuestas. Y esas propuestas se le llaman estrategias. Entonces, las fuentes teóricas son la base para poder saber qué información. Siempre usted va a tener la lucha de decir, pero ¿qué clase de información, Marvin, yo necesito recolectar? ¿Qué clase de información yo necesito buscar? Esas van a tener relación con la fuente teórica que usted tiene. Yo le sugiero dos modelos. El primer modelo es el modelo conductista. A través de la repetición, yo alcanzo un posicionamiento. El modelo cognitivo, a través del uso de la razón, a través del uso de los sentimientos, yo puedo colocarme en un público determinado. A través de la visualización, ¿verdad?, del espectro sentimental, del uso de la razón, puedo llegar ahí. Estas fuentes teóricas me permiten a mí saber qué clase de información necesito. Y así me permite analizarlas. Cuando ya tengo estas fuentes teóricas, entonces me voy al segundo nivel de recolección, que es el aprendizaje contravivencial. ¿Qué es esto? El aprendizaje contravivencial significa que yo debo de desarrollar información vivencial de personas que pertenezcan a mi team, personas que pertenezcan al lado cercano o la misma vivencia que yo haya producido sobre un aspecto directamente político, sobre un aspecto directamente de modelo. Y cuando habla de aprendizaje contravivencial, significa aquellos modelos vivenciales, como por ejemplo, cómo se estableció una campaña política en un país vecino, en una alcaldía vecina, en un departamento vecino. A eso se le llama el aprendizaje contravivencial. ¿Qué es esto? La forma en que yo puedo aprender es la más precisa, es cuando yo lo experimento. Entonces, la segunda recolección son los vivenciales. Es cuando usted se reúne con el teams, ¿verdad? Usted como líder teams o un team leader, y usted empieza a recolectar información sobre cómo lanzar la campaña y empieza a escuchar las vivencias de todos los demás. Es una investigación que usted está haciendo, pero vivencial. ¿Por qué es importante el aprendizaje contravivencial? Porque los sentimientos, porque las emociones, porque la percepción, porque el poder generar un ambiente y poderlo percibir al ser humano le permite en este caso tener diversas ideas. Y eso se vuelve crucial. Entonces, reúnase con su grupo, vea quiénes han tenido una experiencia, en este caso con el lanzamiento de una campaña, vean lo que ha hecho, vean lo que han propiciado, vean lo que han sentido, vean cómo lo hicieron en otra parte, y eso le va a permitir tener una investigación precisa. O ya sea usted vaya y busque y vea qué es lo que otros han hecho. Ese es el aprendizaje contravivencial. La vivencia genera percepción y me genera información. Y el tercero es estudiar los casos de éxito. Pensar nos va a dar diferentes alternativas. Es decir, otras personas ya hicieron. Estudiemos esos casos. Cómo lo hizo tal alcaldía. Y estudiar casos significa tener información en mi mano. Tener información que me permita saber cómo lanzó la campaña, qué hizo para el posicionamiento, cómo lo vio, qué tipo de público buscó, dónde fue que lanzó, en este caso, la campaña de medios, hizo algo diferente, hizo un elemento visual. Y ojo con esto, estudiar los casos me genera a mí una posibilidad enorme, pero enorme, de generar alguna propuesta clara, porque estos son pensar alternativas para mi estrategia. Y el pensar alternativas para mi estrategia le va a permitir a usted saber quiénes fueron los que tuvieron éxito, pero también el estudiar los casos, quiénes tuvieron fracasos. Y eso a usted le va a permitir ahorrarse mucha plata,
¿Por qué? Porque en el aprendizaje counter vas a ver quién es, cuánto y por qué. Pero también al estudiar los casos, qué es lo que debo y qué es lo que no debo. En la segunda forma de procesamiento de la matriz, tenemos un modelo importante de interpretación. Y el segundo modelo es la recolección de la información. Usted al momento de recolectar la información debe de generarla y debe de tener, en este caso, matrices de cómo la recolecta. La puede recolectar por forma, por modelo, por estrategia o por lo que usted busca. La recolección de información me permite a mí tener información clara de los éxitos, de los errores, de las apuestas, de los ejemplos vivenciales, de los casos. Y cuando ya tengo esta información, puedo hacer un análisis de la misma. Usted sabe que siempre le hemos enseñado que el análisis se basa en el cruce de variables que yo voy a hacer. De la menor a la mayor, lo mínimo a lo complejo, de lo simple a lo complejo. El análisis de información se trata de poder mezclar las variables. Y eso me lleva, cuando ya mezclo las variables, al procesamiento de la información que le voy a dar. ¿Cómo proceso esta información? Voy a despejar la información que me es útil, lo urgente e importante, lo que sí necesito y lo que no necesito. Nunca deseche nada, solo colóquelo en donde de repente pueda ser útil como insumo. Porque este procesamiento de información le va a permitir generar un presupuesto. Este procedimiento le va a permitir generar un presupuesto. Y el presupuesto en este caso le va a generar también las estrategias. Quisiéramos estar en todos los medios, pero no tenemos el presupuesto. Y por supuesto, el procesamiento de la información, la recolección de la información y el análisis de la información tiene que ir de la mano de cuál es el perfil del candidato. No puede usted lanzar una campaña si el perfil del candidato no responde a eso. No puede usted estar basando sobre un mensaje, en este caso persuasivo, si la persona no maneja un discurso. Entonces, esta matriz es determinante. El visualizarlo es determinante. Y por supuesto, mis amigos, cuando tenemos esto ya claro, tenemos que saber qué cosas debemos de visualizar. Y algunos consejos que debemos entender al momento de la recolección. Primero, tiene que aprender usted algo. Al momento de estar recolectando, aprenda. ¿Y qué es el aprendizaje? Desaprender y no piense que ya lo sabe todo. Cada uno de los aprendizajes se generan cuando desechamos algunas cosas, algunos dogmas que tenemos. Segundo, cuidado con los errores. Cuidado con los errores. El error mayor es pensar que lo conocemos todo. Siempre debemos estar en la búsqueda de más información. Tercer cosa, nunca olvide investigar. La investigación directa es crucial. Investigue, investigue, investigue. Cuarto, la planificación estratégica. La planificación, el pasado, el presente y el futuro le va a permitir tener un éxito. Quinto, analice siempre las estrategias. No se quede únicamente con una. Siempre hay posibilidades de visualizar estrategias. Sexto, haga un proyecto comparativo. Visualice lo que usted va a presentar con respecto a lo que otros ya hicieron. Eso se llama métrica. La métrica siempre le va a permitir a usted saber qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Séptimo, cuidado con la competencia, porque la competencia estará haciendo algo igual o superior a lo mismo. Por eso me tengo que siempre pedir más. La competencia es crucial. La competencia es crucial. Y octavo, el éxito de una campaña se basa en la recolección de la información. Si yo tengo información, tengo el poder. Si tengo información clara, si tengo las fuentes, si tengo en este caso los contraaprendizajes, si tengo los casos estudiados, tengo éxito en mi campaña porque sé lo que puede funcionar y sé lo que no puede funcionar. Queridos amigos, aprenda, tenga cuidado con los errores, investigue, planifique, haga un análisis, compare su proyecto, cuidado con la competencia, porque el éxito de una campaña se traza sobre tener la investigación, sobre la recolección, pero sobre todo realizar un trabajo de primera mano. Las fuentes de recolección son cruciales, pero sobre todo una buena actitud y una motivación excelente son las llaves que nos permiten tener una apertura total.